Desde hace más de 100 años, jugadores extranjeros han llegado por centenas y centenas al fútbol mexicano. Desde argentinos, brasileños, chilenos, peruanos, africanos, solo por mencionar algunos, la Liga MX se ha inundado de futbolistas no nacidos en territorio nacional. Y a pesar de que el 80% de todos los extranjeros han sido verdaderos petardos y solo han venido a perjudicar el desarrollo futbolístico mexicano, han habido algunos, una minoría, que han sabido conquistar suelo azteca, pagando con creces la oportunidad de pisar suelo mexicano, dejando una huella imborrable y grabándose así en las páginas de las leyendas del fútbol mexicano. Es por eso que a continuación te presento a los 10 mejores jugadores extranjeros que han pisado suelo azteca en toda la historia del balompié nacional. Número 10. Para abrir este top, entra a escena un jugador que estoy seguro que nadie esperaba y que muchos, si no es que la mayoría, estarán en desacuerdo. Y es que este jugador solo estuvo en la Liga Mexicana 9 meses. Sí, así como lo escuchas, 9 meses. Solo participó en 20 juegos y anotó solamente 7 goles. No ganó ningún título y además era muy indisciplinado. Pero entonces, ¿por qué está en la posición número 10? Dejando fuera del top a monstruos como el Tuca Ferretti, Héctor Suazo, el Chucho Benítez, el Lobo Solitario o el Pata Bendita, entre otros. La respuesta es simple. Es porque este jugador fue un coloso mundial, un astro del fútbol de proporciones bíblicas, una de las máximas leyendas de toda la historia del fútbol. Y a pesar de que no ganó nada, con su sola presencia bastó y sobró. Con ustedes, Ronaldinho Gaúcho. El 5 de septiembre del 2014, sorpresivamente Querétaro anunciaba el fichaje del brasileño, dejando a propios y extraños sorprendidos. El titán carioca llegó con 34 años encima y a su mejor momento había pasado un par de lustros atrás. Pero cual supernova que está a punto de morir, sus últimos destellos poderosos de luz lograron resplandecer a todo el fútbol mexicano, llevando a Querétaro a jugar una final y provocando que el mismísimo Estadio Azteca se inclinara en su veneración, respeto y admiración. Simple y sencillamente, el mejor fichaje en toda la historia del fútbol mexicano. Bueno, Ronaldinho, ¡gol! ¡Gol de Ronaldinho Gaúcho! ¡Báilale otra vez, Ronaldinho! ¡Es el 4-0! Número 10. Número 9. En la historia de la Liga del Fútbol Mexicano han desfilado extraordinarios, grandísimos defensas que mostraron su inmenso nivel defendiendo las diferentes playeras que orgullosamente portaron. Defensas que, fieles al estilo férreo de los centrales sudamericanos, hicieron sentir el área chica como auténticas murallas que parecían imposibles de derribar. Pero de entre todos esos durísimos y feroces defensas, uno sobresale de entre todos. Con ustedes,
el defensa extranjero más férreo que ha jugado en el fútbol mexicano. Miguel Ángel Cornero. Este zaguero argentino tuvo la oportunidad de vestir la playera de dos de los más grandes de México. Primero en 1974, defendiendo los colores del América, y luego en 1978, formando parte del Cruz Azul más histórico de su historia. Su forma de defender era brutal y despiadada, ya fuera por arriba o por abajo, en barridas o sacando balones del área. Cornero estaba ahí cual tanque, defendiendo su base. Para los delanteros, pasar al argentino o ganarle balones por arriba era una verdadera pesadilla, haciendo del área un verdadero infierno. Cada jugada que tenían que disputar con el albiceleste era una verdadera prueba de fuego que tenían que superar. Haciendo honor al lema del propio Cornero: o pasa el jugador o pasa el balón, pero nunca los dos. Con 2 títulos de liga y 2 campeón de campeones, llega a la 9ª posición Miguel Ángel Cornero. Simple y sencillamente el mejor defensa central extranjero en toda la historia del fútbol mexicano. Número 8. Anteriormente, en el 10º lugar, mencionamos al que ha sido hasta ahora el mejor fichaje bomba en toda la historia del balompié azteca. Pues ahora, en esta ocasión, te presento al primer fichaje más estruendoso en toda la historia del fútbol mexicano. Con ustedes, el español Isidro Lángara. Y si ignoras quién fue este futbolista, solo te diré que fue y es el máximo goleador español y uno de los máximos artilleros de todo el planeta desde que se tiene registro. Esta portentosa leyenda del fútbol español arribó a tierras aztecas en el lejano 1937 para jugar con el ya extinto Real España. A diferencia de otras estrellas que llegaron al fútbol mexicano, ya cuando su mejor momento había pasado, Lángara lo hizo cuando estaba en su máximo nivel. Esto al verse obligado de dejar su país al estallar la guerra civil española. Isidro Lángara encontró cobijo en México y de inmediato mostró su altísimo nivel y superioridad, producto de su pasado europeo. El poderoso artillero era un delantero completo, sabía hacer goles de cabeza, tiraba con ambas piernas, podía crearse jugadas él solo, era un killer de proporciones internacionales. Y aunque su paso por México fue muy fugaz, alcanzó a marcar cerca de 80 goles y levantar un título de liga y una Copa México. Y a pesar de que los años lo han borrado de las memorias actuales de los aficionados en México, Isidro Lángara es y por siempre será el primer gran fichaje bomba en toda la historia del fútbol mexicano. Número 7. En lo que va de este top, ya hablamos de un mediocampista, de un defensa y de un delantero. Ahora
es momento de que haga acto de presencia un arquero. Este portero, nacido en Argentina, llegó en 1978 para convertirse en la máxima leyenda de la portería de las Águilas y en uno de los ídolos que ondan en lo más alto de los estandartes azulcremas. Con un nombre y apellido que resuenan con fuerza en las memorias del americanismo, llega a la 7ª posición Miguel Celada. Este monumental arquero, en los poco más de 9 años que estuvo en las Águilas, logró levantar 3 títulos de liga, siendo fundamental en la consagración del América más ganador de su historia. Celada era un portero completo. No solo se levantaba como el que más para sacar balones del área, sino también tenía descomunales y titánicas atajadas. Era un especialista en atajar penales. Claro ejemplo, el penal atajado en la llamada final del siglo. Era un líder nato, dando seguridad a la saga defensiva a la hora de gritar y dar instrucciones. Su inmenso nivel en el América permitieron ser convocado a la selección nacional argentina para el Mundial México 86, donde como un suplente de lujo se coronó campeón del mundo. Estaría un año más con América para luego marcharse al Atlante, donde en 1990 se retiraría. Hasta el día de hoy han pasado muchos porteros de calidad por el arco de las Águilas, pero ninguno se acerca ni siquiera a hacerle sombra al argentino Miguel Celada, el mejor y más grande arquero en toda la historia del América. Número 7. Preparando, silencio, cámara, acción. Celada, enorme Celada. Y vean esto, el Estadio Azteca es una sucursal del manicomio. Número 6. Al 6º lugar llega el extranjero de este top, que más años logró mantenerse en un equipo, ya que alcanzó a perdurar 14 largos años jugando en los Rayos del Necaxa a un altísimo nivel. Ninguno de los 9 jugadores de este top logró sostener tanto su mejor fútbol por tantos años y por tantas temporadas. Con ustedes, el jugador más emblemático de los Rayos del Necaxa, Alex Aguinaga. El nacido en Ecuador arribó a los Rayos en 1989 a un Necaxa muy débil que nunca en su historia había ganado una liga. De inmediato el poderoso medio ofensivo y junto con otros grandes jugadores comandados por el propio ecuatoriano, darían inicio con la legendaria época dorada del Necaxa de los 90s. Así, en 1994, de la mano de Aguinaga, conseguirían el primer título de liga en la historia de los Rayos. El inmenso nivel del ecuatoriano provocó que otros equipos voltearan a verlo, incluyendo el poderoso América de Leo Benhacker. Y dado que el Necaxa en aquel entonces pertenecía a Televisa, simplemente era cuestión de tiempo para que Alex vistiera los colores de las Águilas. Pero en la visita de los Rayos a Los Pinos por el reciente campeonato, el presidente de aquel entonces, Ernesto Zedillo, quien era un ferviente aficionado al Necaxa, le exigió amablemente
a Murillo Azcárraga que Alex Aguinaga no saliera del Necaxa. Así, increíblemente, Alex se quedaría hasta finales del 2004, logrando ganar 2 ligas más, además de que en el 2000, en un partido legendario, vencieron al mismísimo Real Madrid en el Mundial de Clubes por el tercer lugar. Alex Aguinaga, el jugador más emblemático en toda la historia de los Rayos del Necaxa. Número 5. Después del retiro de Alex Aguinaga y la salida del Diablo Mayor del Toluca, ambos en 2005, nuevos extranjeros intentaron tomar su lugar, cubrir el inmenso vacío que esos 2 titanes habían dejado. Lo intentaron jugadores como el Chelito Delgado, el Chaco Jiménez, Chava Cabañas, el Chucho Benítez, pero ninguno logró siquiera hacerle sombra. Fue hasta el 2015, procedente de Francia, aterrizaba en México, el que tomaría la corona dejada por los antes mencionados. Con ustedes, André Pierre Gignac. A diferencia de la mayoría de este top que procedían de Sudamérica, este venía de un nivel de proporciones totalmente superiores. Aquel entonces, Tigres luchaba por reescribir su historia de un equipo chico a ser un equipo mediano con vías a volverse grande. Un objetivo que parecía imposible, pero que con el francés lo intentarían hacer posible. Gignac le dio a Tigres, con su altísimo nivel, un nuevo estatus en el fútbol mexicano. La presencia de Gignac en la cancha potenció a Tigres a poder alcanzar su época dorada y dominar la década del 2010 al 2020. El nivel del francés era tan superior, tan inmenso, que destrozó récords que parecían imposibles de superar, amenazando con destronar marcas de extranjeros que ya son leyendas. Gignac logró levantar todo con Tigres: ligas, copas, supercopas, Conca Champions, un segundo lugar del Mundial de Clubes. Hoy, a pesar de que sigue en activo, su nivel, por obvias razones, ya no es ni la mitad de lo que fue hace 5 años. El final de su carrera se acerca, donde morirá su historia de jugador profesional, pero nacerá la nueva leyenda del fútbol mexicano. Número 5. En posición de trazo para Gignac, la pidió. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! ¡De antología, André! Número 4. A lo largo de la historia del fútbol mexicano, decenas y decenas de arqueros han arribado a territorio nacional. Muchos han figurado, pero solo unos cuantos han logrado escalar a la cima de las máximas figuras extranjeras del fútbol mexicano. Algunos incluso logrando erigirse como leyendas inalcanzables e insuperables. Pero de entre todos ellos, solo uno alcanzó a encumbrarse como la máxima leyenda extranjera de la portería de todos los tiempos. Con ustedes, Miguel Marín.
Este titán de nacionalidad argentina arribó a México en 1971 a Cruz Azul, en donde en su paso lograría levantar 5 ligas. Desde su llegada y hasta su retiro, nunca se ha vuelto a ver a otro arquero con tan descomunales atajadas. Sus reflejos sobrehumanos eran tan inconcebibles, tan imperiales, que para vencerlo se tenía que hacer de igual forma tiros, remates o jugadas sobrehumanas. Verlo lanzarse era una orquesta de actos heroicos. El Gato y Superman fueron sus apodos que hasta el día de hoy se siguen recordando y memorando. El Gato formó parte del Cruz Azul más poderoso de toda su historia, volviéndose un pilar legendario de la grandeza de la máquina celeste. En 1981, tristemente a sus 37 años, se vio obligado a retirarse por problemas cardíacos. Y lamentablemente en 1991, debido a un infarto, Superman, el gran Gato Marín, fallecía. De Carlos Marín, decantándose no tan solo en el recobre de Marín, sino en la justeza en que acometió el balazo. Estas instrucciones de bombazo. Se desviada de Marín. Solo de poste a poste. Disparo de luz. Miguel Marín mandando a tiro de esquina un disparo sorpresivo sobre la marcha del ruso. Número 3. Estás por presenciar al último gran killer de proporciones titánicas del fútbol mexicano. Y no solo hablando de extranjeros, sino también hablando de delanteros nacionales. Y es que podrán haber deslumbrado con su calidad inmensa delanteros como el gran Chucho Benítez, Jared Borghetti, Cabañas, Hernández, Oribe Peralta, Omar Bravo o Raúl Jiménez. Pero ninguno de ellos se puede comparar ni siquiera un poco al temible, al inigualable José Saturnino Cardoso, mejor conocido como el Diablo Mayor. El nacido en Paraguay arribó al Toluca en la temporada 1994-1995. 3 años después, de la mano del mismo Cardoso, el Toluca iniciaría una rebelión contra los 4 grandes, en busca de derrocarlos, alcanzarlos y posteriormente superarlos en títulos, logrando así el paraguayo poder levantar 4 ligas. Y si bien no era un delantero tan rápido ni tan habilidoso, su contundencia era brutal y aplastante. Cualquier balón que llegara a sus pies estando en el área chica fracturaba en automático toda la defensa, ya que si bien no tiraba gol, podía meter un pase o asistencia de gol. Cardoso, con su presencia, literalmente volvía a un infierno el área de los rivales, envolviendo en llamas de presión constante a los defensas. Protegía el balón como una fortaleza inacabable, fungiendo como un poste para liberar espacios en el campo de juego. Es el autor del gol más legendario en toda la historia del fútbol mexicano. Y una de sus estadísticas impresionantes es que en un solo torneo llegó a marcar 29 goles.
así como lo escuchas, 29 goles. Una marca que será imposible de alcanzar. José Saturnino Cardoso, la máxima leyenda de los Diablos Rojos del Toluca, la última gran leyenda extranjera del fútbol mexicano. Guaraní, ya la tiene, la domina. Busca la individual, está buscando el espacio. ¡Oh! ¡Gol! ¡Enorme! ¡Maestro! Número 2. En el top anterior hablamos del último gran killer de leyenda, de un jugador inigualable, de un delantero poderoso, irrepetible y de época, que parece casi imposible que otro killer extranjero de tal magnitud pueda volver a arribar a tierras mexicanas. Pero si te dijera que hay otro delantero que está por encima de él, ¿me creerías? Pues déjame decirte que aunque tú no lo creas, hubo un delantero todavía mejor que Cardoso. Con ustedes, el mejor delantero extranjero en toda la historia del fútbol mexicano. El brasileño Evanibaldo Castro Caviño. Este ariete carioca es el más grande entre los grandes de todos los delanteros del fútbol mexicano. Ningún mexicano ni foráneo tiene tantos goles como el brasileño. 312 anotaciones en los 13 años que estuvo en México. Desde 1974 a su llegada a Pumas hasta su retiro en Tigres en 1987. Desde entonces y hasta ahora, 34 años después, su récord parece imbatible e insuperable. Este delantero con la sangre carioca corriendo por sus venas, cual brasileño, tenía una técnica y habilidad demoledora. Podía hacerse jugadas por sí mismo, no importaba si le daban un mal pase, él podía recomponer la jugada y volver al ataque. Logró conseguir 8 títulos de goleo. Nadie ha logrado siquiera acercarse a tal marca. Sin duda alguna, un verdadero monstruo del ataque. Por razones de la vida que no entendemos, Caviño es muy poco recordado, si no es que hasta ya olvidado. Evanibaldo Castro Caviño, el mejor delantero extranjero en toda la historia del fútbol mexicano. Número 1. Finalmente llegamos a la primera posición. Llegamos a la cúspide más alta de los máximos y mejores y más grandes extranjeros que han jugado en tierras aztecas. Este es el mejor y no hay más. El mejor extranjero de todos los tiempos del fútbol mexicano, con
ustedes el chileno Carlos Reynoso. Gaviño podrá haber sido un delantero demoledor y aplastante. Cardoso un killer poderoso y temible. Iñak un jugador de calidad internacional. Pero Reynoso era un todopoderoso, era un jugador completo, tenía una calidad exquisita, era de esos jugadores que parece que juegan a un ritmo y tiempo diferente. Mientras los demás corrían al 1000 por hora y hacían esfuerzos sobrehumanos, Reynoso lo hacía ver todo fácil. Manejaba y controlaba los tiempos y ritmos de los partidos a su antojo. Tenía una fortaleza y potencia física impresionante. Podía soportar embates de jugadores más altos y fuertes que él. Pero Reynoso siempre salía avante. Tenía una pierna derecha perfecta, bien educada. De la nada podía poner un pase de 40 metros con precisión quirúrgica o filtrar una asistencia por espacios que solo él detectaba. Su apodo del maestro estaba más que sustentado, ya que cada partido literalmente daba clases de cómo jugar al fútbol, tanto a compañeros como a rivales, así como toda la fanaticada que lo observaba. Según palabras del propio Reynoso, al final del Mundial 1974 ya tenía todo arreglado para ir al Real Madrid, pero fue bloqueado por el Tigre Azcárraga. Carlos Reynoso consiguió 2 ligas y se retiraría en 1980, pero seguiría su relación con el equipo de sus amores como entrenador en los 80s, aunque esa ya es otra historia. Carlos Reynoso, el maestro, el mejor jugador extranjero del fútbol mexicano de todos los tiempos.